estamos aquí en la casa del Señor. Amén. Antes de orar, hermano, yo quería hablar un poquito de si la iglesia, no sé con quién hablaba, y le preguntaba yo, ¿la iglesia pasa o no pasa la tribulación? Y me dice, no, pastor, usted nos ha enseñado de que la iglesia no pasa, que el arrebatamiento o el rapto es antes. Pero no sé si ustedes saben, ¿verdad?, que hay corrientes, hay otras doctrinas que dicen y creen y sostienen, ¿verdad?, que la iglesia sí pasa la tribulación, ¿verdad? La tribulación y la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, quería hablar el tiempo pasado, quería hablar de eso, pero también yo dije, bueno, antes de hablar de eso tenemos que hablar qué es lo que va a pasar antes de la gran tribulación, que es el rapto, ¿verdad? El famoso rapto, o lo que conocemos como arrebatamiento, ¿verdad? Yo sé que algunos han llevado este tema, sí, algunos, los más viejitos, han llevado ese tema, pero siempre es bueno refrescar, ¿verdad? Pablo decía que eso era seguro para nosotros, el repetir las cosas, ¿verdad? Más si es de doctrina, obviamente, ¿verdad? Entonces, quiero que leemos un poquito de eso. Amén. Son temas que son importantes estarlo viendo y siempre van a salir cosas nuevas. La palabra de Dios es inagotable, ¿verdad? Entonces, porque yo siempre he dicho, la humanidad, todo el mundo sabe que Cristo viene. Todo el mundo sabe que Cristo viene pronto. Todo el mundo sabe, que Cristo viene por segunda vez. Toda la humanidad, usted le pregunta a cualquiera llamado cristiano, y usted le dice, ¿usted cree que Cristo vuelve otra vez a la tierra? Y todo el mundo dice, sí. Pero pocos conocen, ¿verdad? Pocos saben el misterio que hay, ¿verdad? De que antes de esa venida pública, donde todo ojo le verá, va a haber una venida secreta, como hablamos el domingo, donde sin santidad nadie lo va a ver, ¿verdad? Y pocos saben, hermano, que Cristo vendrá por su iglesia, por su esposa, por su novia. Y vea lo que dice la Biblia respecto a eso. Lo vamos a ver al final, pero vea lo que dice la Biblia respecto al hablar del arrebatamiento o hablar del rapto. Y ya vamos a explicar todo eso, ¿verdad? Pero vea lo que dice la Biblia. Al puro final, cuando termina de hablar de los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Vea lo que dice al final. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Entonces, esto sí siempre va a ser muy importante. Sirve de aliento para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que significa Maranata? La frase esa, Maranata, ¿qué significa? ¿Ah? Cristo viene. El Señor viene. Cristo viene. Entonces tenemos que alentarnos, hermano, con estas palabras. Y deberíamos estar diciendo siempre Maranata. Maranata, Cristo viene. O como el pastor Juanito, que él siempre dice, Cristo viene pronto. El 9 de octubre usted lo va a escuchar, y cuando él diga eso, por lo menos digamos amén, hermanos. Pero él siempre lo dice, Cristo viene pronto, Maranata. Tenemos que animarnos, alentarnos, tenemos que apoyarnos, echarnos porras nosotros mismos, hermanos, sabiendo que la esperanza nuestra no es una esperanza terrenal, es una esperanza celestial. Y hermanos, tenemos que hacer como la de Job, ¿verdad? Dice la Biblia, hermanos, qué tremendo, porque dice la Biblia que el justo Job dice que Dios lo libró, pero que él pasó un tiempo de abrumación, viendo la nefasta conducta de los moradores de la tierra en ese tiempo, y que él cada día afligía su alma, porque él veía la conducta, hermanos, que tenía Sodoma y Gomorra, hermanos. Entonces, como mínimo nosotros, hermanos, deberíamos de afligir nuestra alma, esperando que el Señor viene. Y él afligía su alma por todo lo que él hacía, y por eso Dios lo sacó, Dios lo libró de Sodoma y Gomorra, en un estilo de salvación que ahorita lo vamos a ver. Amén, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿qué es el rapto? ¿Cuántos han escuchado hablar del rapto? Sí, la mayoría hemos escuchado hablar de la palabra rapto. Y aunque no es bíblico, o no está la palabra como tal en la Biblia, usted busca en cualquier buscador de cualquier Biblia, en cualquier versión, y la palabra rapto como tal no está. La palabra que está es arrebatados, arrebatamiento, y ya vamos a ver en el original qué significa eso. Amén, hermanos. Pero bueno, oremos. Padre
Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú hables hoy, Señor, en esta noche, Señor. Que como Pito decía, Señor, en la oración inicial, que no sea, Señor, un tema más, que sea un rema, papito lindo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra se haga rema en nuestras vidas, Señor, y que nos guardemos y nos cuidemos, así como tú nos hablabas en las profecías, Señor, que nos guardemos, nos cuidemos y que tengamos intimidad contigo, Señor, que busquemos la paz, Señor, con todo, Señor, y la santidad, papá, sin la cual en un arrebatamiento, Señor, no te podríamos ver, Señor, no podríamos ser llevados. Por favor, papito lindo, que se haga rema en nosotros, Señor, y que nos movamos, Señor, a partir de esta palabra como iglesia novia, sin mancha, sin arruga, virgen y pura para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dame un aplauso al Señor. Un buen aplauso, un buen aplauso. Así me tomo yo mi té, diría el pastor, mi té. Entonces, hermanos, la palabra rapto no aparece en la Biblia, pero sí aparece arrebatados o la palabra arrebatamiento. Pero a pesar de que no aparece esa palabra, hermanos, sí tiene mucho respaldo bíblico. Si no estuviéramos aquí, si no, ni siquiera pondríamos ese título. Hay bastante información o bastantes versículos, como le digo yo a mi jefe o a mi ex jefe, todo con pie de imprenta. Todo tiene que ser basado en la palabra, porque si no sería un dogma. ¿Un dogma qué es? Una creencia que no está en la Biblia. Nosotros no nos movemos por dogmas, nosotros nos movemos por doctrina bíblica que esté en la Biblia. Amén. Pero bueno, vea lo que significa. Vamos a hablar mucho de esta palabra, rapto, arrebatamiento, parucía, de la palabra arpazo, arrebatado, arrebata, arrebatarle, para aprovechar, alcanzar, arrebatar. Pero no aquella canción, ¿verdad? De arrebato y no sé qué montón de cosas dice. No es de declarar, no. Vamos a ver realmente lo que eso significa. Vea lo que significa la palabra arrebatamiento, hermanos, en el original. Arpazo, ortografía fonética, ahí está, ¿verdad? Cómo se pronuncia, pero vea lo que significa: arrebatado, arrebata, arrebatarle, para aprovechar, alcanzar, arrebatar, lo mismo. Arpazo, la palabra arpazo. Entonces, tenemos que tener esto claro, hermano. Después de esto, yo creo que con esto abrimos una serie de temas, como que los miércoles trabajamos sobre serie de temas. Tenemos que hablar muchos temas. De hecho, de este tema salen un montón de temas, hermano, pero un montón de temas doctrinales, hermano, solo de este tema. Entonces, eso nos va a dar a entender, hermano, que realmente esto es doctrina. Y esto es, hermano, una enseñanza completamente bíblica, porque vuelvo y repito, de aquí salen un montón de temas y los vamos a ir viendo poco a poco. Pero para introducirnos en esta serie de temas, a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo con la luz verde, va a depender de Daniel, ¿verdad? Va a depender de él, pero hasta ver hasta dónde llegamos. Pero vamos a ser arrebatados, definitivamente. Eso tiene que quedar claro, y tal vez la otra semana vamos a hablar de eso, de cuándo, si la tribulación es antes, si el arrebatamiento es antes o después de la gran tribulación, porque hay pasajes en la Biblia donde dice, hermanos, que nosotros, por haber sido justificados por la sangre de Cristo, seremos salvos de la ira, y que nosotros no estamos para la ira de Dios contra los moradores de la tierra. Y hay un pasaje, creo que es Apocalipsis 3:10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba, no en la hora de la prueba. Entonces eso nos da evidencia, hermanos, de que la iglesia se va a ir antes. Además, como iglesia novia, ¿usted cree que el Señor va a dejar que su esposa, que su novia, sea, hermanos, aquí maltratada, ultrajada, sea abofeteada, sea golpeada por el anticristo? No. La iglesia se va a ir antes, definitivamente. Y en estos días, tal vez el otro miércoles, lo vamos a ver. Pero Dios no nos ha puesto para ir, hermanos,
No nos ha puesto. La vez pasada habíamos dado un tema, tal vez podamos dar unas pinceladas de un tema que se llamaba salvos de la tribulación, y otros que son salvos en medio de la tribulación. La iglesia novia no es salva es salva de la tribulación. Y hay muchas figuras. Por ejemplo, Daniel. Cuando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cómo se llamaban realmente, hermanos, esos tres hombres? ¿Ah? Ajá. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cómo se llamaban? Daniel, ¿usted lo vio ayer? Misael, ¿el otro? ¿Ah? Azarías, ¿y el otro? ¿Ah? ¿Más fuerte? ¿Por qué tan tímidos? Bueno, esos hombres los metieron al horno 7 veces calentado. Gran tribulación. Pero ¿dónde estaba Daniel? Dice la Biblia, en el versículo antes de que empiecen a hablar del horno 7 veces calentado, dice que Daniel estaba en el palacio. O sea, Daniel tipifica la iglesia novia que ya estaba en el cielo, cuando el horno aquí en la tierra estaba 7 veces calentado, hermanos. Hay muchas figuras. Noé, usted sabe que Noé fue salvo en medio del diluvio, pero una generación antes estaba Enoc. Y Enoc, ¿qué pasó con Enoc? ¿Quién se recuerda? Fue arrebatado, fue llevado para no ver muerte. Pero hay varias figuras. Esta de Lot, que dice que él afligía su alma y todo, a él lo sacaron de Sodoma y Gomorra, cayendo fuego, hermanos. A la esposa se quedó, pero a Abraham no. Entonces hay un montón de figuras respecto a eso, hermanos. Salvos de o salvos de. Entonces, parucía, hermanos, para entrar en tema, parucía es la venida secreta del Señor. Parucía lo que significa es advenimiento, o maranata, como decían mi hermano, el advenimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo para los tiempos finales, para esos tiempos. Advenimiento significa llegada, venida o aparición. Entonces, la venida secreta que hablamos el domingo, sin santidad nadie lo verá. En la venida pública todo fue logrado. Entonces nosotros, la iglesia, ¿qué busca, hermanos? Paz y santidad. ¿Y el mundo qué busca? Paz y seguridad. Se suena como ¿me escucho bien allá atrás, pitos? Sí, que yo lo escucho así como bum, 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 como un bombo de desfiles del 15 de septiembre. ¿Ah? Sí, exactamente. Entonces nosotros buscamos paz y santidad. El mundo busca paz y seguridad. Son dos cosas completamente diferentes. Amén, hermanos. Entonces la venida del Señor, al arrebatamiento pretribulacionario. Vean lo que dice, hermanos, 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y recibiremos al Señor en las nubes, y estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que dice. Pero como estamos en una escuela bíblica, ¿verdad? ¿Sí? Sí, de una vez, ya le iba a decir, como estamos en una escuela bíblica, se vale aportar, se vale preguntar, y se vale ahí, tenemos tiempo. Una consulta, ¿Sabe por qué? ¿Vale? Tienden a decir que cuando una persona fallece, ay, ya está con Dios, ay, o cuando alguien se suicida, se fue al infierno, entonces, ¿qué pasa en ese caso? No hay muerto malo, dice usted. No hay muerto malo ni chiquito feo. Sí, no, lo hemos hablado siempre, somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu siempre va a volver a Dios. El cuerpo queda en la tierra, ¿verdad? El alma vamos a un lugar intermedio,
¿verdad? Esperando el juicio. Está estipulado para el hombre que muere una sola vez y después el juicio. El tema es a qué juicio va a ir. Si es cristiano, va a ir al juicio, al bimá de Cristo, al tribunal de Cristo. Porque dice que es necesario que todos nosotros, la iglesia, compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Y ahí vamos a ser juzgados y vamos a dar cuenta por lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces eso abre un panorama, hermanos, de que todos sabemos que la salvación no es por obras, ¿verdad? Efesios 2:38 dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces la salvación no es por obras, la salvación es por obra, la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, punto, listo. Pero las obras edifican la fe. Entonces, pero las obras no es para salvarme, pero sí es para una posición que yo voy a tener en una eternidad con Cristo. Porque en el tribunal de Cristo me van a juzgar por lo que hice, las obras que hice en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, cualquier persona que haya muerto impía o pía o conocedora o no conocedora del Señor, si aceptó a Cristo, va a ir al tribunal de Cristo. Pero si nunca aceptó a Cristo, se va a quedar al tribunal del Padre, donde Él va a decir: venid benditos de mi Padre, o apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces está el tribunal del Padre, el tribunal del Hijo y el tribunal del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Más duro todos. Así, con voz de hombres. Entonces eso quiere decir que la Santa Cena me prepara para el tribunal de Cristo, para no ir al tribunal del Padre. Amén, hermanos. Entonces no sé si le contesté la pregunta a Stephanie, ¿sí? ¿O más? Ok. Entonces, como estamos en una escuela, y ahí levantemos la mano, preguntemos y aportemos, porque a veces es tanto, que a uno se le van ciertos detalles. Por ejemplo, el domingo hablamos de paz y santidad, y se me fue. Cuando yo llegué a la casa, no lo dije, se me olvidó esto que acabo de decir, que la iglesia busca la paz y la santidad, pero el mundo no. El mundo busca paz y seguridad. Se me fue ese detalle. Yo sé que más de uno, seguro más de uno, pastor, la tenía, ¿verdad? Me hubiera levantado la mano y me hubiera recordado. Tito. Pastor, sí, porque esta palabra que está en 1 Corintios 15, 52 y 53. Amén. Dice, en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, dice, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, dice, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, dice la palabra. Es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, y dice, y esto dice, mortal se vista de inmortal. Gloria a Dios. Ahí está una transformación. Nos pasan, hermano, a otra dimensión, en un abrir y cerrar de ojos. Ese es otro tema. Hoy no creo, ahí lo traigo, pero no creo que nos dé tiempo. ¿Ustedes saben cuál es el músculo más rápido del cuerpo? El párpado. Abrir y cerrar. Una persona puede más o menos parpadear 5 veces en un segundo. Es el músculo más rápido. En un abrir y cerrar de ojos. Llevados. Entonces nos abren y después nos cierran los ojos. Eso es contrario al pecado. Porque ¿qué le pasó a Adán y a Eva? Estaban con los ojos cerrados. Pecaron y fueron abiertos sus ojos. Entonces es tremendo. Ahí, en estos días vamos a estar hablando de ese tema, de qué pasa en un abrir y cerrar de ojos. Porque nos sacan, hermano, de esta dimensión. Nos sacan de aquí de la tierra y nos llevan al tribunal de Cristo. En un abrir y cerrar de ojos aquí en la tierra. Pero allá no hay tiempo. Lo mismo es un día que 1000 años como un día para el Señor. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos aquí, allá arriba, hermanos, puede pasar muchas cosas, y ahí es donde nos van a juzgar en el tribunal de Cristo, en un abrir y cerrar de ojos. Véngase, en estos miércoles hay un buen grupo, sigamos viniendo para salir bien doctrinados. Los miércoles nos gusta doctrinar bien, hermanos, porque eso es fundamental para esos tiempos, hermanos. Mirad que nadie os engañe. Amén. Pero vea qué tremendo, hermano. Entonces, me gusta desmenuzar. Son 2 versículos que vamos a ver, pero hay tanto que sacarle, hermanos, que en una hora no va a alcanzar. Pero bueno,
Porque el Señor mismo, hay que bajarle la lupa a eso, hermano. ¿Quién es el Señor? Está en mayúscula. ¿Quién es el Señor? Cristo. ¿Se acuerdan de aquel pasaje que Jesús le dijo a los discípulos? Si para vosotros yo soy maestro y Señor. Y después dice, más adelante, dice, siendo yo para ustedes Señor y Maestro. Entonces cambia, invierte el orden. O sea, nos dice que es más importante que veamos al Señor, a Dios o a Jesús, más bien a Jesús, como Señor, más que como Maestro. Pero ese Señor, ¿qué encierra ese Señor, hermanos? ¿Qué encierra realmente esa palabra? Pero, Señor. Porque dice la Biblia, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, ¿o no? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces, ¿quién realmente es Jesús? ¿Un ángel? ¿Un profeta? ¿Quién es Jesús? Porque es el Señor mismo. Es Jesús el que va a descender. A mí me impresiona, hermanos, cuando Él dice, Él se presenta en el Apocalipsis, el Señor Jesús, y dice, yo soy el gran yo soy. Yo soy de Jehová. Yo soy, lo vimos el domingo, ¿verdad? YHWH, el tetragramatón, de donde sale la palabra Jehová, Yahvé, Yahweh. Eso traducido a nuestro lenguaje es yo soy. Jehová significa el gran yo soy. Yahvé, Yahweh, yo soy. Y Jesús, cuando Él decía yo soy, yo soy, yo soy 7 veces en Juan, entonces cuando Él dice yo soy, está diciendo que Él es Jehová. Es el mismo. Jehová uno es, pero no es que es solo el Padre. Es uno, cuando dice Jehová uno es una unidad compuesta. Así como esta mujerota que acaba de pasar por aquí y yo, cuando nos unimos, somos una sola carne. Somos una sola carne. Pero ella hace su función y yo hago mi función. Así es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son uno solo, una unidad compuesta. Entonces, la pregunta del $1,000,000 es: ¿quién es para ti el Señor? ¿Quién es para ti? Porque vea cómo Él se presenta en Apocalipsis. Él dice: yo soy el Alfa y la Omega. ¿Qué significaba Alfa y Omega? Principio y fin. Eso, principio y fin. Está volando. Alfa y Omega, principio y fin. Y dice: el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, ¿quién es el que ha de venir? Cristo. Cristo es el que ha de venir, perdón, pero el Padre no. El Espíritu Santo ya está aquí. ¿Quién es el que ha de venir otra vez? Jesús. Entonces, cuando Él dice: yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Punto. Y después dice, firma, el Todopoderoso. Den un aplauso al Señor. Cristo, Cristo, el Todopoderoso. Así firma Él. Así firma Él en Apocalipsis. Entonces, el Señor mismo. ¿Pero quién es para ti? Es Dios. Ya se te reveló, porque nos enseñaron desde pequeñitos que Jesús era Dios, pero ya se te reveló que realmente Jesús es Dios. O vamos a hacer de Judas, que nunca le dijo Señor, siempre le decía Maestro. Nunca le dijo Señor. Ese fue el problema de Judas. Pero bueno, entonces, porque el Señor mismo, o sea, Cristo mismo, Jesucristo mismo, ya no el Cristo ungido, sino un Cristo glorificado por tiempo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. 3 voces, hermano, 3 tiempos, 3 voces que le dicen a la iglesia: prepárese, novia, prepárese, esposa, prepárese. Entonces, 3 voces diferentes para diferentes grupos de creyentes, con diferente tipo de revelación, pero son diferentes, pero son voces que Dios usa. Entonces, voz de mando. Voz de mando es algo como militar, ¿no? Algo como militar, que prepara a la iglesia. Entonces, esa función, hermano, la hacemos los pastores.
Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, que en la misericordia de Dios ustedes escuchan nuestra voz. Pero nuestra voz como pastores es para que tú escuches la voz de Dios, como Elí. Cuando Samuel llegó y le dijo, ¿me llamaste? No, papito, es el Señor el que te está hablando. ¿Me estás escuchando la voz de Dios? Con mi tono de voz como pastor, pero el punto es que tú escuches la voz de Dios audiblemente. Entonces son voces: voz de mando, voz de arcángel y voz de trompeta. Entonces la voz de mando no es la que prepara, porque dice la Biblia, el día y la hora nadie la sabe, ¿cierto? Ni los ángeles, ni el Hijo, solo Dios. Pero entonces dice, el día y la hora nadie lo sabe, tiempo pasado. No dice, nadie lo sabrá. Entonces, ¿por qué? Lo hemos dicho siempre, el Señor, hermano, no fechó con fechas, pero sí con eventos, acontecimientos. Mateo 24, ahí están todos los eventos. Entonces, ¿cuál es nuestra función como pastores? Decir, hermanos, por aquí vamos. Hermanos, ojo. Hermanos, vean los 7 escenarios, el reloj de Dios, por aquí vamos, y así va el asunto. La venida del Señor está cerca, porque dice que Él va a venir como ladrón, pero dice, hermanos, que a nosotros no nos va a sorprender como ladrón, que no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Verdad lo que dice? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche, dice algunas versiones. ¿Cómo viene el ladrón en la noche, hermanos? A escondidas y que nadie sepa, a la hora que va a llegar sigilosamente. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora pongamos esto en positivo. Dice, si no velas. Ahora pongámoslo, si velamos, ¿qué va a pasar? Si velamos, sí vamos a saber. Y no nos va a agarrar como ladrón en la noche. Entonces, ¿cuál es nuestra función como pastores, hermano? Decirte, hermano, que no nos sorprenda. Que no nos sorprenda. Él no va a venir por nosotros como ladrón. Él va a venir por nosotros como novio, como el esposo. Entonces esa es nuestra función. Voz de mando, carácter militar, por decirlo así. Es la autoridad de los 5 ministerios, la autoridad del ministerio pastoral. Voz de mando de los que van delante del Señor, como Juan el Bautista, que iba preparando el camino al Señor. ¿Sí? Entonces la voz del pastor, hermanos. Si yo soy, apunté por aquí, si yo soy la voz de Dios, tengo que hablar lo que Dios dice, ¿o no? Pero bueno, voz de arcángel, es tremendo, hermanos, porque hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Hay un ángel en la Biblia, hay un ángel en la Biblia que tiene nombre. ¿Cuál es? Gabriel. Hay un querubín, Luzbel. Un serafín, no, los serafín no tienen nombre, ¿eh? Y el arcángel Miguel. Voz de arcángel. ¿Dónde está? Ahí está. Pero bueno, por tiempo, voz de arcángel. Y trompeta de Dios. Pero esa trompeta no son las trompetas del Apocalipsis, hermano. Esta es la trompeta de Dios. Y nosotros, cada uno de nosotros somos trompetas. O no dice la Biblia, hermanos, que si la trompeta no da un sonido, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, esas 3 voces, hermanos, son diferentes tiempos para la iglesia, donde tenemos que ir alertando. Y que no se cometa el error de Mefiboset. ¿Por qué Mefiboset no se fue en el arrebatamiento? ¿Quién se recuerda? ¿Ah? Su siervo lo engañó. ¿Por qué? Su siervo lo engañó. El siervo de él lo engañó. Está volando este chico, lo engañó. Está bueno esos cuestionarios, ¿verdad? ¿Por qué no te fuiste conmigo? Es que mi siervo me engañó. Que Dios nos guarde de eso. Entonces, voces que Dios está usando. Pero bueno, por tiempo. Dice, y vamos desmenuzándolo. Voz de mando, voz del arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá, bajará del cielo, pero no llega a la tierra. Se queda en las nubes.
Más adelante dice, y recibiremos al Señor en el aire. Entonces no toca la tierra. En la Biblia pública sí. Él dice que Él pone sus pies en el monte de los olivos frente a Jerusalén y el monte se parte de un lado para otro, ¿verdad? Pero por eso es que la venida segunda de Cristo es hasta que Él ponga los pies en la tierra. En esta venida secreta, Él no viene a la tierra, en el aire le recibiremos, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces descenderá del cielo. Así Él le dice a los discípulos, así le dice el ángel, así como vieron a este Jesús irse en una nube, así lo van a ver que vendrá con poder y con gloria en una segunda venida. Bueno, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Las personas que ya murieron, que una vez aceptaron a Cristo en su corazón. ¿Quiénes son los cristianos verdaderos? Todos los que le creyeron, los que le recibieron y creen en su nombre. De las personas que le recibieron y murieron son los que se van a levantar en el arrebatamiento, se van a levantar. Entonces todos nuestros familiares cristianos que conocieron del Señor se van a levantar en ese tiempo. Ok. Y los muertos de Cristo resucitarán primero. Eso es que es otro tema también. Es que son, como les decía ahora, son diferentes temas doctrinales que no podemos meternos ahí todavía, pero son diferentes turnos. ¿Se recuerdan quién dio el tema de los turnos de resurrección? En doctrina, en escuela dominical. No. ¿Quién lo dio? ¿No se recuerda? Los diferentes turnos de resurrección. Pero bueno, no recuerdo. Ok, hasta ahí estamos, ¿verdad? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Ahí hay otro misterio, ¿verdad? Ahí lo marqué. ¿Luego de qué? Luego de que los muertos en Cristo resucitan primero. Entonces hay un espacio de tiempo ahí que no se sabe cuánto puede ser ese espacio de tiempo. Luego quiere decir más tarde en el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo? Un tiempo indefinido entre los muertos en Cristo y los que vamos a ser levantados, hermano. Entonces ahí entra un tema que se llama las apariciones. Ayer lo hablábamos con Daniel y Mario. Las apariciones. Porque dice la Biblia, hermanos, que cuando Cristo murió, el velo fue rasgado de arriba abajo. Las piedras se partieron, hubo un terremoto. Pero dice que se abrieron los sepulcros de los cuerpos de los santos que estaban dormidos. Dice que se levantaron, hermano, y salieron de sus sepulcros y fueron a la ciudad, fueron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Entonces ahí entra un tema que se llama las apariciones. Otro día con tiempo. Luego nosotros, los que vivimos, y ahí entra, hermanos, algo muy tremendo. Creo que lo traje aquí, sí. Vean lo que dice Pablo. Pablo se incluye ahí. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, se incluye él, hermano, nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precedemos a los que durmieron. Pablo, ¿ustedes se recuerdan aquel pasaje que Jesús decía que no pasará esta generación? Que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda, y que había algunas personas que no iban a gustar de la muerte, que no iban a morir. Entonces son seres que están vivos, seres vivientes, por decirlo así. Por eso es que dice, y nosotros, los que vivimos. Ustedes se recuerdan que de Juan, una vez hablamos de Juan, ¿verdad? Que Juan no había muerto, que fue lo que el Señor le dijo a Pedro cuando iban en el camino. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, cuando seas viejo vas a morir. Le dijo que iba a morir. Y como Juan estaba tan pequeñito, tan joven, tan niño, el Señor le dijo a Jesús: Jesús,
yo voy a morir, parafraseando, palabras así, yo voy a morir. Y hablando de Juan, ¿y cuál fue la respuesta del Señor? Y si yo quiero que él no muera, o que él quede, más bien, si yo no quiero que él quede hasta el final, ¿a ti qué? ¿Qué te importa? En palabras ticas, tú sígueme. Entonces los discípulos empezaron a creer que Juan no iba a morir, pero el Señor no había dicho que no iba a morir. El Señor lo que le dijo fue que iba a morir, pero no en ese tiempo. Él era de las personas que Jesús había dicho que no iban a gustar de la muerte y que esa generación no iba a pasar. No iba a pasar hasta que todo esto sucediera. Entonces hay personas, hermano, que aún están vivas, bíblicamente hablando. Otro día hablamos de eso, ¿verdad? Pero ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque es aquí donde dice, luego nosotros, los que vivimos, pero eso es una vida soy, no una vida biológica, es una vida soy. ¿Qué es una vida soy? Una vida espiritual, llena de la luz de Dios, ya no tanto carne y sangre, sino una vida espiritual, en el espíritu. Por eso dice la Biblia, no solo de pan biológico vivirá el hombre, sino toda palabra soy que sale de la boca de Dios. ¿Sí me van a entender, hermanos? ¿Sí? ¿Ok? Todo lo que respira biológicamente alabe al Señor. Pero tú y yo, hermanos, que vivimos no biológicamente sino espiritualmente, no solo alabamos, adoramos una vida. Entonces por eso nosotros debemos de pasar de lo biológico a lo espiritual. ¿Cómo, hermanos? Por medio de la adoración. Entonces no solo alabamos, porque todo lo que respira alaba al Señor, pero nosotros vamos más allá. Los que tenemos una vida soy espiritual, dice que nosotros adoramos al Señor. Por eso Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces esos son. No está diciendo que Él va a venir por los que están vivos. Lo que está diciendo es que Él va a venir por los que tengan una vida espiritual. Es un requisito para ser arrebatado. Por eso el Señor lo habló, y creo que lo habló 2 veces, por medio de él y por medio de Melissa. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo está nuestra intimidad delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Nuestra vida espiritual, para que se cumpla los que vivimos. No sé si me voy a entender, hermanos. Los veo muy serios. ¿Sí, Pito? Ajá. En el libro Mateo 24:13, dice así, dice la palabra, dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Tremendo, porque ahí viene. ¿Sí? Así es. El que persevere, porque ahí dice los que hayamos quedado. Creo que es el que sigue, vamos a ver. Ok, ahí están los que hayamos quedado. Eso que dice Pinto, hermanos. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso es que los días van a ser acortados, porque si los días no fueran acortados, nadie se salvaría. El reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Entonces va más allá, hermanos, va más allá. Lo que hemos hablado siempre, de llevar una vida de iglesita, ahí voy a la iglesia y yo bien con los hermanos. No, va más allá. Amén, hermanos. Sí, hasta ahí estamos. Ahora sí, a donde yo quería llegar. Luego nosotros, los que vimos, que hemos quedado, ¿qué dice? Seremos arrebatados. Como aquel que el Señor le agarró los mechones, ¿se acuerdan? De las guedejas de su cabello, de las trenzas, así como anda, de las trenzas, y se lo llevó, hermanos. Entre el cielo y la tierra, hermanos, dice la Biblia que se lo llevó y dijo, mira lo que están haciendo los hijos de Israel en mi templo, le dijo el Señor.
Así, hermano, arrebatado. ¿Sabes qué significa arrebatado? Ya lo vimos, pero otra vez, arpazo. Es la palabra griega que se usa en este pasaje para referirse a arrebatar. Hermanos, ¿qué es arrebatar, hermano? Esto es arrebatar. Es una falta de respeto. Se lo dice porque es ahí. Eso es arrebatar. Como que yo le agarre el lapicero a Liz así, ya, ¡pum! O el celular aquel. Eso es arrebatar, hermano. Así va a ser, hermanos. Como yo repito, en un abrir y cerrar de ojos. Esta palabra griega se traduce como arrebatar, alcanzar, quitar, capturar, tomar por la fuerza. Fuerza ejercida repentinamente, ¡fum! Como un trueno, hermanos, sobre alguien. Esto quiere decir que vendrá un día, hermanos, el día y la hora nadie lo sabe, cuando se ejercerá repentinamente una fuerza sobrenatural sobre todos aquellos que estemos preparados, listos, con una vida espiritual para ser arrebatados. Seremos levantados, capturados, tomados, alcanzados, quitados de esta tierra para estar así siempre con el Señor. Entonces, como dijimos al principio, la palabra rapto, porque ese es el tema, ¿verdad? Rapto no está en la Biblia, ni arrebatamiento, pero sí la palabra seremos a la iglesia, seremos arrebatados. ¿Cuántos? Esa es la pregunta del millón. Porque, hermanos, hace 20 o 25 años, cuando alguien nos hablaba de este tema, nos hablaban de que eran millones de personas que iban a ser llevadas en el rapto, ¿o no? Nos hablaban de que los aviones iban a caer porque los pilotos eran cristianos, entonces se iban ahí. Que los autobuses y los carros iban a chocar porque los choferes iban a desaparecer, hermanos. Iba a ser un caos. Me quitó las palabras de la boca. Como la canción de Marino. Como la canción de Marino. ¿La han escuchado ustedes? ¿Alguien grita? ¿Cristo? La gran trifulca. No, perdón, la gran tribulación. La gran tribulación. Así nos lo enseñaron a nosotros. Pero, hermanos, no, o sea, el apóstol Juan una vez nos decía que el arrebatamiento puede pasar imperceptible. Porque realmente, hermanos, dice la Biblia que Él va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Bienaventurado aquella que se preparó y se vistió de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente para recibir al Rey. Pero, hermanos, estadísticamente hablando, usted sabe que son muy pocos, hermano. Son muy pocos los que se visten de blanco. Hablando de vestirse de blanco, Manuelito. Es que anda vestido blanco. Vuelvo a ver, qué lindo, pasa un angelito. Yo creo que pasa a ser imperceptible. Fue la palabra que usted utilizó para los que nos vamos. Para los que nos vamos. El que se queda, yo me imagino que se da cuenta. Sí, es que pasa. Porque su palabra dice que uno va a estar durmiendo y uno va a ser tomado y se va a quedar durmiendo, la otra va a estar muriendo y uno se va, así dice. Uno será tomado y otro será dejado en el campo, en la cama. Yo imagino que el que se va, para el que se va es imperceptible, simplemente se fue. Pero para el que se queda se dio cuenta que el otro no está. Va a ser imperceptible, ¿cierto? Yo, ¿verdad? Ya esto apúntamelo a mí, para el mundo. Pero en la iglesia sí se va a dar cuenta. Cuando el pastor y los líderes ya no estemos. ¿O no? Cuando un domingo la mayoría de hermanos ya no vinieron, ¿va? Gloria a Dios. O la iglesia, y ninguno quedó en esta iglesia, que ninguno quedó. Hay que alguien le pague el alquiler a un Oscar y que diga que ya no más. Y el que llega va a reclamar que poco le Sí. Y el apóstol Sergio Enrique da un ejemplo, ¿verdad? De una mujer embarazada. Es que hay que ver ese tema, ya lo habíamos dado, ¿verdad? Pero en Apocalipsis 12 dice que una virgen vestida del sol
la luna bajo sus pies y una corona de estrella. Dice que ella estaba ahí, hermanos, una señal en el cielo, y frente a esa mujer que estaba encinta, que estaba a punto de dar a luz, dice que tenía al frente un dragón, que era el enemigo, el diablo, ¿verdad? Dispuesto a que en el momento que ella diera luz, devorar a ese bebé varón. Pero que en el momento que ella, sin dolores y sin nada, ella dio a luz, esa es la iglesia, esa mujer es la iglesia, dio a luz un hijo varón, y dice que ese hijo varón fue arrebatado para el trono de Dios, fue llevado, fue arrebatado, y el dragón se quedó así como, ¿qué pasó? No lo vi. Y dice que esa mujer fue llevada al desierto para ser sustentada por 3 años y medio. Esa mujer es la iglesia, y el niño que nació, la iglesia novia, la que fue llevada. Entonces el apóstol Sergio decía este ejemplo que lo veíamos ayer con Daniel. ¿Cuánto pesa una mujer embarazada? 60 kilos. Me dijeron 80, pero yo vi mucho. ¿Cuánto? ¿No 80? 80, sí, no 80. Sí, depende. Una mujer embarazada. Pongámosle que antes de embarazarse pesaba 60 kilos, digamos. Y cuando terminó, o cuando llegó a los 9 meses, llegó a pesar 80 kilos, ¿cierto? Ok, más o menos. ¿Ah? Exagerado. Bueno, entonces 60 y 80 cuando llegó a los 9 meses. Dio a luz. ¿Y cuánto pesaba el bebé? 4 kilos, 3 y medio, 4 kilos. Un bebé como Manuel pesó como 5 kilos, pues ya eso es otra cosa. Era el bebé Sertomi. El bebé Sertomi, ¿ustedes se acuerdan de ese anuncio? Sertomi. Entonces el apóstol Sergio lo que decía era que más o menos ese era el promedio, que 80 kilos se quedaban y solo 4 kilos se iban. Hizo la conversión ahí y era como un 5%. Un 5% que pertenecían a la mujer o a la iglesia, ¿no? No sé si me voy a entender con esos números. ¿Sí me va a entender? José no, José dice casi como. Melissa ahí me lo explica ahora. 4 kilos. Ok, estás volando en la matemática. ¿Cuántas? Un 15%. Ok. Pero aún así un 15% es. Una iglesia de 100 personas, solo se van 15, quedan 85. Entonces, hermanos, pongamos las barbas en remojo, hermanos, realmente. Lo que sí le garantizo es que sí, todos vamos a subir al tribunal de Cristo. Ahí sí, y lo vamos a ver en estos días. Y ahí donde muchos se van a dar cuenta que un abrir y cerrar de ojos, subí. ¿Para qué tremendo? Esto es doctrina obedecer. Algunos lo han llevado ese tema. Subieron. Y un abrir y cerrar de ojos aquí en la tierra. Y ¡pum! Y se dieron cuenta de que subieron al tribunal de Cristo. Y que se quedaron. Y eso, hermano, tiene que ser un bálsamo, un refrigerio o algo para soportar la gran tribulación. Delitos, micrófono, pito. Para delitos. ¿Cuánto era el 15%? Sí, entonces yo era 80 kilos de la mujer y 4 kilos del bebé. Pastor, y eso que usted acaba de decir, los que se devuelven, ¿verdad? Ajá. La Biblia dice que por causa del testimonio de Cristo, ellos van a permitir que les corten la cabeza, porque tuvieron la experiencia en el dimar con Cristo, ¿verdad? Y ya lo vieron real a Él, pero saben que fueron devueltos. Eso les da el valor, la valentía y la fe para que se dejen cortar la cabeza. Los decapitados de la gran tribulación, porque van a decir, era real. O sea, lo que tanto el pastor dijo en la iglesia, yo creí que era paja, era real, fue cierto, lo vi, lo viví, lo sentí. Subieron. Eso se le llama, un tema doctrinal que se llama doble arrebatamiento. Tenemos que verlo también, doble. Lo habíamos hablado una vez, sí, doble arrebatamiento. Por eso les decía, hermano, que de este tema sale un montón. Y era necesario ver esto primero para explicar un montón de cosas, como cuando íbamos a hablar de la Navidad. Si yo echaba una vez con la Navidad, tenía que explicar el sincretismo espiritual, el sincretismo del Dios Sol, el sincretismo en la iglesia, todo lo que vimos, hermano, hasta llegar a entender quién era Semiramis, quién era Tamuz y quién era Nimrod, ¿verdad? La falsa trinidad.
Amén, hermanos. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Bueno, seremos arrebatados, hermanos, seremos llevados juntamente. Ahora que ahí está, juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo. Con los muertos en Cristo. Entonces, si un familiar tuyo murió y había aceptado al Señor, junto con ellos subimos. ¿Y por qué no? No hay que ser tan religiosos. ¿Y por qué no? Una persona que aunque estuvo sumergida en una religión y que estuvo sumergida en un engaño, entre comillas, y que tal vez por ignorancia nunca aceptó al Señor, pero sí creía en el Señor, yo creo que Dios es misericordioso, hermano. Como dice el apóstol Sergio, cuando lleguemos al cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas de quién no está ahí y quién sí está ahí. Muchas sorpresas. Entonces no juzguemos de primas a primeras. En el tiempo de la crucifixión de Cristo, muchos hubieran dicho que los dos ladrones se condenaron y uno se salvó. En el último, en la Sapriora, se salvó. Nadie se rió porque ella era Sapriora, ni Gaby. Pastor, una pregunta. Sí. En la ignorancia que yo tengo, se supone que siempre he escuchado decir que cuando la fe es decirnos todos, ¿verdad? Que cuando estemos allá no nos vamos a conocer unos con otros. Entonces me llama la atención eso que usted dice. Sí, lo hablábamos ayer también. A nosotros nos van a borrar el cassette cuando estemos en el cielo y en la eternidad con Cristo. Así como nos borraron el cassette de la eternidad pasada, nos van a borrar el cassette de la eternidad futura. Pero sí va a quedar algo, un recuerdo tiene que quedar, ¿no? Porque la Biblia dice que Él enjugará toda lágrima. Y lágrima tiene que ser de dolor, algo tiene que haber de recuerdo de lo que vivimos aquí, pero ya sin dolor. Porque qué feo estar en el cielo y no recordar y decir, no está mi papá aquí, no está mi mamá, no están mis hijos, no está mi cónyuge. ¿Sería feo? No. No sería cielo. No sería cielo. Pero sí vamos a reconocer, porque la palabra del Señor dice que los padres serán entregados a los hijos y los hijos a sus padres. Sí va a haber un reconocimiento de las personas que están ahí, pero no de las que no están ahí. Es lo mismo como cuando Lázaro y el rico. El rico veía a Lázaro, pero Lázaro no lo veía a él. Entonces es lo mismo que va a suceder. Sí, pero lo que no entendí fue lo de los padres y los hijos en el cielo. En la palabra, ahí dice en un pasaje que en Apocalipsis dice que ya cuando todo dice que los padres serán entregados a sus hijos y los hijos a sus padres. Va a haber un reconocimiento. No lo tengo claro, pero yo sí sé, digamos, doctrina a veces nos han enseñado eso, ¿verdad? Que Él enjugará toda lágrima. O sea, porque tiene que haber un leve recuerdo, pero ya sin dolor. No sé si me van a entender. Y es que tiene que haber un recuerdo para nosotros decir, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y los que están abajo, ¿por qué están allá abajo? ¿No? Eso sí, lo van a recordar clarito todo, ¿verdad? Pero sí, ¿quién levantó la mano? A Juancito. Pito, Juancito. Pastor, ¿quién es el gusano del alma que no trabaja? ¿Quién es? El gusano del alma que habla la Biblia. El que está en el Seol. Bueno, eso está en el Seol. Y se lo dijeron a Luzbel. ¿Cómo es que dice? El pasaje que se da asco, cama de gusanos y gusanos te cubrirán. La palabra de Dios habla del gusano del alma, que nunca va a morir. Nunca muere. Ya voy a decir cuáles son. El gusano del alma, según la Biblia, es los recuerdos de lo que se vivió aquí para los que se quedan, para los que van al infierno. Ah, sí, eso sí. Entonces, ellos sí van a recordar por la eternidad todo lo que pasó aquí en este mundo. Ellos sí. Y ahí es donde el gusano del alma dice que los va a atormentar. ¿Por qué los va a atormentar? Porque ellos van a recordar cuando estuvimos aquí sentados en una silla, cuando estábamos pecando. Ellos van a recordar el gusano del alma. Les va a recordar todo. O sea, son los pensamientos, son las cosas que la gente hizo. Ese es el gusano del alma. Los que están
cielo no van a recordar. Ese pasaje donde dice que el Señor Le jugará toda lágrima. eso está hablando de cuando yo acepto a Cristo. Ahí yo comienzo una nueva vida. Ahí es donde Dios me quita a mí ese dolor, esas lágrimas que yo derramé antes de conocer a Cristo. Después, otra cosa, pastor, usted dice que todos los que murieron y creyeron en el Señor y un día aceptaron al Señor, todos van a ser salvos. No, Señor. ¿Todos van a ser qué? Ya todos van a ser salvos. No, yo no dije eso, yo lo que dije es que todos van a ir al tribunal de Cristo. Todos los que aceptaron a Cristo van al tribunal de Cristo, pero algunos van a bajar avergonzados. Pero parece, no sé, como que todos van a tener la vida eterna. No. Entonces entendí mal. Ahí, Josito. Jania, tal vez si no buscas ese pasaje, está interesante ese pasaje. Sí, ahí me avisas porque está bonito. Pero sí, hermanos, sí va a haber, como dice Juancito y lo decían los hermanos, sí va a haber un recuerdo y lo vemos claramente donde el rico estaba siendo atormentado y se recordaba, reconoció a Abraham. Él sabía quién era Lázaro, el mendigo, o el mendigo, y se recordó de sus hermanos. Deja que alguien vaya, o pueda ir yo a avisarle a mis hermanos. Se tenía memoria. Pero como decía Jania, o alguien dijo, ¿verdad? Lázaro no reconoce, no hablaba nada, no decía nada, no. Si uno dice un calladito más bonito, si no me mandan por el otro lado, ¿no? Pero sí, la pregunta de la pinta es eso, ¿verdad? Que si vamos a reconocer, tal vez no como las películas, ¿verdad? Que llegan al cielo y reconocen a la abuelita, y hola abuelita y todo, ¿verdad? Pero vamos a esperar que ese pasaje Jania, pero sí va a haber un leve recuerdo. Vuelvo y repito, nos borran el cassette, pero va a quedar un leve recuerdo, porque es la recompensa. O sea, porque tenemos que recordar de por qué fuimos recompensados. Pero vuelvo y repito, no sería cielo si mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi tío, no está ahí. No sería cielo. ¿Sabes que no va a haber cielo? ¿Ah? No va a haber cielo. No va a haber sol, no va a haber luna. Ujú. No va a haber nada. Ujú. No va a haber Sí. Dice que va a ser una tierra nueva. Amén, pastor. Cielos nuevos y tierra nueva, pero recordemos que nosotros no somos terrenales, nosotros somos celestiales. Recuerden que nosotros vamos a estar para siempre con el Señor. Donde Él vaya, nosotros vamos a andar con Él. Nos metemos dentro del cuerpo de Cristo, así como Eva salió del primer Adán, la postrera Eva, que es la iglesia, se mete a la costilla del Señor y vamos a andar con Él para arriba y para abajo. Pito. Por eso está en Marcos 9:44. Ajá. Dice, donde el gusano de ellos no muere. Dice, y en el fuego nunca se apaga. Y el fuego nunca se apaga. Sí. Y más adelante dice que ellos van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Atormentados, ¿verdad? Aunque hay muchos que no creen en el infierno, ¿verdad? Pero bueno, y recordemos que el infierno no fue creado para seres humanos. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Amén, hermanos. Pito. Pero dice aquí Marcos 9:46. Dice, donde el gusano de ellos no muere y en el fuego nunca se apaga. Lo voy a decir, el gusano de ellos. Sí, lo que decía Juancito, el gusano de ellos es la memoria que se van a estar recordando siempre, de por qué están ahí. Porque están ahí. Amén, hermanos. 10 minutos, 5 minutos. Seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo, en las nubes. A mí me llama la atención esto, hermanos. Tanto de las nubes, lo vimos la pasada, el ministerio apostólico. ¿De dónde sale el arco? El arco iris. O el arco, sí, el arco iris. ¿De dónde sale? Mi arco he puesto en las nubes, así dice. Columna de nube. O sea, tantas cosas en las nubes. Dice que todos fueron bautizados bajo la nube. En el tabernáculo llegaba una nube. En la transfiguración de Cristo hubo una nube. Y ojo, lo que hay en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan? Que Él se llevó a Pedro, a Jacob y a Juan y se los llevó al monte, y dice que ahí Él se transfiguró al frente de ellos y sus ropas eran blancas y resplandecientes.
Y dice que llegaron a hablar con él y a confortarlo y a animarlo a Cristo. ¿Quiénes llegaron? ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. Moisés sí murió. Dice que en la Biblia que él murió. De hecho, Satanás se disputaba su cuerpo. Moisés murió. ¿Y Elías no murió. Entonces en la transfiguración vemos a los muertos en Cristo y a los que aún viven. Ahí, de verdad que tremendo el secreto que hay en la transfiguración. Pero ahí en esa transfiguración hubo una nube, ¿verdad? Los dos testigos dicen que ellos van a ser llevados en una nube. Cristo fue llevado en una nube y en las nubes Él vendrá, hermanos. Entonces, a saber qué significa la nube. Porque dice que ahí nos vamos a recibir. Algunos dicen que son platillos voladores y que la nube los va a tapar, ¿verdad? Ya eso es mucha ciencia ficción, ¿verdad? Jesús sentado en el trono y en una nube, pero en una nube Él vendrá con poder y con gloria. Así como fue llevado, así vendrá. Y la palabra del Señor dice que Él no va a venir solo, que Él va a venir con ángeles. No es una nube de ángeles. Puede ser, pero recuerde que nosotros venimos con Él, porque dice que cuando el Señor venga por segunda vez, viene con todos sus santos. ¿Cuáles santos? Nosotros, los que 7 años antes nos habíamos ido con Él. Ok, para recibir al Señor en el aire, lo que les hablaba ahora, es en el aire. El Señor no pone sus pies aquí, por eso no puede ser catalogado como la segunda venida, es la venida secreta. Pero Él no llega a la tierra, Él no toca la tierra, al contrario, dice que le recibiremos en el aire. Y aquí lo que decía Juancito, así estaremos siempre con el Señor, siempre estaremos con Él. Eso fue lo que Él prometió. El pasaje que no le gusta a los liguistas. Si yo me fuere, dice, les voy a preparar lugar, les voy a preparar una morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, no dice liguistas. Para vacilarlos. Ahora sí se rieron, ¿no? Pero ¿quién se recuerda lo que dice, hermanos? Ojo lo que dice. Es que hay que bajarle a la Biblia, hay que bajarle la lupa, hermanos. El Señor habló del arrebatamiento. Él no dijo, yo voy a venir y los voy a arrebatar. Vean lo que el Señor dijo, vean. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparo lugar, vendré otra vez. ¿Y qué dice? Y os tomaré al paso, los arrebataré a mí mismo, porque somos de parte del cuerpo de Cristo, a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué más quiere, hermano? ¿Qué más quiere? Las 7 facetas del bautismo. Es que ve que todo esto se une, hace clic, como un zipper de arriba abajo, hace un clic con toda la demás doctrina, porque esta es la doctrina de las 7 facetas del bautismo. ¿Quién se recuerda las 7 facetas del bautismo? Bautismo en arrepentimiento, bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo, bautismo en fuego, bautismo, ¿qué es bautismo? Sumergirse, meterse en, bautismo dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros nos metemos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en un arrebatamiento. ¿Dónde nos vamos a meter? En la costilla del Señor. Cuando le metieron la lanza, de su costado salió sangre y agua. Estaban haciendo la iglesia, ahí se vuelve a meter la iglesia, para hacer un mismo cuerpo con el Señor. Y la séptima faceta es cuando en una eternidad Cristo se mete en el Padre. Tremendo, hermanos. Entonces por eso Él dice, yo los voy a tomar a mí mismo, porque ustedes son mi cuerpo.
para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y ojo, ahí no dice que el Señor va a venir a juzgarnos o que va a venir a ejercer un juicio. No. Él no está hablando de venir a juzgar. Él está hablando que nos viene a llevar, eso es lo que dice ahí, arrebatamiento. Entonces hasta Cristo habló del arrebatamiento. Para que donde yo esté, qué lindo eso, hermanos. Por eso la Santa Cena, lo hemos hablado siempre, por eso, hermanos, la Santa Cena no es un premio, es una necesidad. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Entonces, ¿dónde nos vamos? Después de un arrebatamiento, ¿dónde nos vamos? Nos metemos en el cuerpo de Cristo, hermanos. Somos uno con el Señor. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero después dice, mas yo digo esto, este misterio lo digo de Cristo y la iglesia, un matrimonio con Cristo. Entonces, ¿dónde nos vamos? A las bodas del Cordero. 7 años de bodas del Cordero. Mientras aquí el mundo está en 7 años de gran trifulca. ¿Amén? ¿O no amén? ¿Denis? Me quedan 2 minutos, uno para usted y otro para mí. Bueno, retrocediéndome un poquito. Perdón, es que lo que decía Pita, ¿verdad? Es un poco de controversia. Bueno, en la Biblia nos cuenta una historia, ¿verdad? Bueno, sabemos de que el rey David era un hombre que recibía revelación de parte de Dios. Y cuando dice que él estaba llorando y ayunando por el hijo para que no se muriera, dice que Dios se lo llevó. Entonces, cuando ya el hijo se murió, él se levantó, se mudó, se bañó y se fue a comer. Y le preguntaron que por qué, ¿verdad? Y él dijo, porque yo cuando yo me muera, yo voy a ir a él y lo voy a ver allá. Vamos, se nos puede empezar a sorprender. Tremendo. Porque da a entender de que uno se va a ir y va a conocer a esa persona allá. Eso es una buena luz. Es una buena luz. Amén, hermanos. ¿Preguntas? ¿Aportaciones? Estamos. Ahí, vea que tremendo lo que leía Pito. He aquí, os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Un secreto revelado, no para todos. Gloria a Dios que Él en la Biblia encubre, esconde sus secretos, pero la honra del Hijo es descubrir esos secretos. Entonces ya es un misterio. Os digo un misterio, no todos dormiremos, que es morir, no todos vamos a morir. Ojo, no todos vamos a morir. Y lo hemos dicho, no somos de la muerte. Pero eso sí, todos vamos a ser transformados. Y aquí no es transformen, hermano, no, transformados. ¿Sí? Claro, eso es tema para la otra semana. Si no nos queríamos hasta las 10 de la noche, pero vea lo que dice. En un momento, en un instante, en un swanfanson. Sí, le dio risa, lo del swanfanson. En un abrir y cerrar de ojos. Tal vez la otra semana vemos a abrir. Es un traslado, hermanos, dimensional, ¿no? Y subimos al tribunal de Cristo. Doble arrebatamiento, las bodas del Cordero, los que bajan avergonzados, hermanos, un montón de cosas por ahí. Y dice que esto corruptible, que se corrompe, pasa a ser incorruptible. Y que esto mortal se transforma en inmortalidad. Entonces dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte. Amén. Y amén. Por tanto, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. ¿De que nos vamos? Nos vamos. Depende de quién. Depende de quién quiera irse. Eso es personal. La salvación es personal. Como dice el apóstol Sergio, aquí cada quien arma su paracaídas. Aquí cada quien arregla su paracaídas. Pero como decía Juancito, cielo nuevo, tierra nueva,
la santa ciudad, la Jerusalén, ¿verdad? La calle de oro, mar de cristal, ¿no? El trono de Dios donde salen ríos de agua viva, el árbol de vida, el trono de Dios y el Cordero, donde ya no se necesita luz porque el Señor es la luz. Jesús es la luz, y eso va a ser por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Entonces, las voces del arrebatamiento, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Maranata, Cristo viene y viene pronto. Amén, hermanos. Porque aún un poquito y el que ha de venir, que es Cristo, vendrá y no tardará. Dios no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza. No, Él está siendo paciente y Él está esperando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El Espíritu y ahora sí la esposa, no la novia, la esposa. Las 10 vírgenes, cuando vieron que venía, no dice que venía el novio, venía el esposo, ya venía casado. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven, Señor Jesús. Pito. Esta es la palabra aquí en Mateo 24:42, que dice: velad, pues porque no sabéis la hora ha de venir nuestro Señor. Sí es. No sabemos el día ni la hora, pero sí lo que está pasando, los eventos. Pero el esposo, o el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, que es la iglesia, dice: ven, Señor. Así termina la Biblia: ven, Señor Jesús. Padre, así sentaditos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, poquito lindo. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, Señor. Gracias porque hoy, Señor, tú volviste, Señor, a recalcar, Señor, este evento tan glorioso, tan magnífico, Señor, del cual nosotros, Señor, como hijos tuyos, como iglesia novia, Señor, tenemos que estar listos y preparados para irnos contigo en un arrebatamiento, papito lindo. Gracias por tu palabra, gracias por este misterio que ha sido revelado hoy, Señor, y permítenos, Señor, dirigir nuestros pasos, Señor, hacia esto, Señor, hacia una venida tuya, un arrebatamiento, Señor. Permítenos formar parte de la iglesia, Señor, no solo de la iglesia terrenal, sino de la iglesia novia, Señor, para irnos contigo a las bodas del Cordero, papito lindo. Padre, en nombre de Jesús, danos la bendición, Señor, de vestirnos, Señor, de lino fino, limpio, blanco, resplandeciente, Señor, para recibirte, amado Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.